lunes más arrancamos con fuerza con una de las secciones más esperadas de la semana, El Mundo en Guerra, con Bruno Navarro, analista de seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Hoy tenemos que hablar de Francia, del bombardeo en Siria, de Irak, de las alianzas que están surgiendo. Empezamos por Francia, si te parece. Sí. Francia bombardeaba el sábado por primera vez en territorio sirio. Bueno, vamos a escuchar en unos momentos a François Hollande decir que lo hacen en legítima defensa. ¿Por qué crees que deciden ahora y no antes atacar en Siria? Algo que parecía que no iban a hacer. Sí, Francia lleva el último año dentro de la coalición bombardeando, creo que son más de 250 salidas ya aéreas, bombardeando objetivos del Estado Islámico en Irak, y se negaba a hacerlo en Siria porque alegaba que como Assad es el malo de moda, no se puede atacar a un enemigo de Assad porque le beneficiaríamos. Esto es un poco ridículo porque el Estado Islámico no conoce fronteras, está a caballo entre Irak y Siria, y hacerle daño en un país y no hacérselo en otro no tiene mucho sentido. Así que al final ha acabado por hacerlo. Lo estaban haciendo ya los demás, Gran Bretaña, Estados Unidos, Turquía desde este verano, y toda la coalición de países del Golfo están bombardeando también en Siria. Sí, pero no se acaba de formar esa coalición. No, la coalición no se forma, ni la entrada de tropas en tierra. Francia, de hecho, lo que ha hecho es enviar 6 aviones a destruir un campo de entrenamiento del Estado Islámico. Es un ataque puntual, único. Hollande ha avisado que se realizarán más ataques en las próximas semanas, puede que sí, puede que no, pero no es que esté entrando de lleno, y ha advertido que elegirá sus objetivos. Alega una defensa propia sobre la base de que ahora, qué casualidad, resulta que sí, que puede ser que atentados del Estado Islámico en Occidente, en Francia concretamente, se estén cometiendo por el Estado Islámico preparados desde Siria y no solamente es Irak, cuando no hay una diferencia en el califato. No hay una diferencia porque son los mismos, ¿no? Al final es lo que decías, al final debilitar al Estado Islámico en Irak o en Siria es lo mismo, beneficia al Assad, porque al final lo que al Assad le beneficia es acabar con el Estado Islámico. Efectivamente. Bruno, ¿cómo crees que va a actuar Occidente? ¿Crees que van a acabar mandando tropas? ¿Crees que no? ¿Crees que la crisis de los refugiados que estamos viviendo ahora mismo en Europa puede tener un papel importante en este asunto? Bueno, la crisis tiene un papel importantísimo. De hecho, es mucha casualidad que durante todo el año han bombardeado los franceses Irak y no han bombardeado Siria, y ahora, justo cuando estamos en esta crisis migratoria del verano, anuncia, porque lleva ya semanas anunciando unos vuelos de reconocimiento para un posterior ataque como el que se ha llevado a cabo en las últimas horas, con lo cual es evidente que ha influido. Alegaba defensa propia por esos ataques que se producen, alegaba también la defensa de los refugiados que están siendo masacrados en Siria, pero la realidad es que el hecho de recibir esas oleadas de migrantes ha influido. ¿Influirá en tropas terrestres? Por ahora lo único que ha influido es en declaraciones en Occidente, en declaraciones de que quizás haya que pactar con Assad, quizás Assad sea un hombre que, si bien no tenga una larga proyección de futuro, sí que tenga a corto plazo, sea un hombre necesario para solventar la crisis, pero aparte de las palabras y un bombardeo de Francia, no parece que haya mucho, por ahora. Por ahora. Bueno, sí que hay movimientos. Irak se ha aliado con Irán, con Rusia, con Siria. ¿Cómo es posible esta alianza? No es muy extraña. Irak, a fin de cuentas, es un país de mayoría chií, gobernada por chiíes. No era así en época de Saddam Hussein, donde gobernaba la minoría suní, pero ahora es un país chií gobernado por chiíes principalmente. Aunque hay un gobierno de conciliación nacional, son chiíes. Por lo tanto, su vecino del este, que es Irán, que es un país abrumadoramente chií, que ya le está ayudando desde el principio de la crisis, atacando objetivos y de otras maneras del Estado Islámico, tarde o temprano tendrían que entenderse. Siria lo mismo, con mayor razón. Siria es un país, no es de mayoría chií, pero la minoría chií del presidente Assad es la que gobierna, y ambos sufren el mismo problema. El Estado Islámico está a caballo de sus países y tienen que ponerse de acuerdo para combatir. En cuanto a Rusia, Rusia es el socio de Irán, el socio de Assad en Siria, y al fin de cuentas se entra en esa dinámica de ese nuevo grupo geopolítico que ya veremos dónde llega. Pero Bruno, ¿y Rusia por qué se implica más? ¿Por qué se implica más que, por ejemplo, Francia, que ha dicho que era puntual, o que Gran Bretaña, o que Holanda? Porque al final emigración musulmana hay en todos los países ahora mismo de Europa. ¿Por qué Rusia es más claro, más beligerante, piden una mayor implicación? Bueno, sobre todo oficialmente hablan del peligro que tienen los retornados. Rusia tiene miles de ciudadanos combatiendo en las filas del Estado Islámico. El último año
voluntarios extranjeros, llamada, ¿no? Efecto llamada, voluntarios extranjeros, tenemos 30.000 en lo que va de año de todos los países, incluidos 250 norteamericanos, pero rusos hay también. Rusia está muy preocupada por esos ciudadanos musulmanes que se van a luchar y que volverán. Pero eso es un poco eso es un poco común a todos. Efectivamente. ¿No? ¿Qué es lo que realmente es el hecho diferenciador? El hecho diferenciador es que Rusia quiere seguir jugando un papel en la política internacional. Uno de sus ejes que cogió hace años fue Assad y no lo suelta. Triunfó con la crisis de las armas químicas, salvando al régimen. Se ha implicado mucho en la base naval de Tartus, como vimos el otro día, hablamos de ella, es la única base que tiene el extranjero, en la base aérea y en el extranjero. Sí. Es decir, pero que en la base, para centrar al espectador, que está en Siria. Es verdad, que igual no se acuerdan. Claro. Está en Siria, pero es que en Siria también hay una base aérea llamada Latakia, en la que ha metido ya infraestructura para más de 1.000 hombres. Aviones de combate. Sí, para él es una posición geoestratégica fundamental, no puede perder. Sí, lo que se sospecha es que van a empezar a hacer acciones terrestres y aéreas desde territorio sirio contra el Estado Islámico y quizás también contra Al-Qaeda y otros enemigos. Con lo cual, lo que hay es un intento de seguir siendo parte de la política internacional, protegerse a ellos mismos y proteger a un socio económico y estratégico muy importante como Siria. Bruno, ¿tú crees que la solución es la que está adoptando precisamente Rusia, la de implicarse más, la de actuar sobre el terreno y la de intentar acabar o por lo menos debilitar al máximo al Estado Islámico? Yo siempre recuerdo una frase que me gusta repetir mucho, es prefiero arrepentirme de algo que he hecho que de algo que no he hecho, y eso que va a ocurrir con Occidente. Occidente está haciendo una inacción absoluta, está asumiendo que todo lo que le venga se lo come, lo que ocurra no vamos a hacer nada, y eso es un suicidio buenista. Rusia, es verdad que en estos momentos está cogiendo el toro por los cuernos y haciendo algo, ya veremos si surte efecto o no, sí, pero está actuando. Esto puede tener unas consecuencias porque podría desencadenar una nueva guerra fría entre Moscú y Washington, esta implicación total de Rusia y prácticamente nula de Estados Unidos. Bueno, la Guerra Fría, esta Segunda Guerra Fría ya la hemos conseguido desde el año pasado con Ucrania. Lo hemos vuelto a convertir a la fuerza. La Unión Europea y Estados Unidos hemos vuelto a convertir a Rusia en un enemigo. Cierto es que en los últimos meses parece que se tranquiliza la cosa y con esto nuevo, bueno, veremos. Ahora mismo se están reuniendo en Naciones Unidas, en Naciones Unidas los norteamericanos y los rusos, y vamos a ver qué es lo que sale de eso. Se va a hablar de Siria, naturalmente, y de cómo afrontar el futuro, pero desde luego que Rusia no va a soltar la presa y va a seguir actuando en Siria. Bueno, pues ya que estamos hablando de Estados Unidos, el acuerdo nuclear con Irán, ¿qué causas, qué efectos, cómo puede repercutir en toda esta situación, en toda esta inestabilidad que estamos viviendo? Vale. El acuerdo nuclear lo que consigue es que Irán deje de fabricar uranio enriquecido, que destruya sus reservas de uranio enriquecido, que no pueda, que destruya 2/3 partes de sus centrifugadoras, etc. Lo que hace básicamente es, durante los próximos 15 años, limitar el acceso de Irán a armas nucleares. Sin embargo, este acuerdo, que ha sido propiciado por Estados Unidos, pero que no olvidemos que han firmado Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania y la Unión Europea. Es un acuerdo realmente de toda la comunidad internacional con Irán, en el que salvamos a Irán, le levantamos sanciones, con lo cual podrá progresar económicamente, eso es lo que ganan ellos, y digamos que el Occidente nuclearizado evita a corto plazo un Irán nuclearizado. Podrá seguir con sus instalaciones enriqueciendo uranio a un corto porcentaje para uso civil, pero el problema es quiénes se han negado a esto. Naturalmente esto es un pivotaje estratégico, Estados Unidos no está más interesado en Oriente Medio y pivota hacia Asia-Pacífico. Para dejar eso tiene que llevarse bien con Irán, y eso es lo que ha hecho. Cambia de socio, claro, no de socio, pero cambia de amigos. Pero esto es claro, esto es lo que hay que hablar, papel fundamental de Israel, socio histórico de Estados Unidos, parece que le deja de lado, y qué influencia puede tener, qué papel puede tener Israel en todo este escenario bélico, porque hay que recordar que Irán ha dicho literalmente, también hace nada, que quería borrar literalmente del mapa a Israel. Sí, lo repite cada X tiempo, no lo ha llegado a hacer, aunque en ocasiones ha sido porque no ha podido. Realmente los que más han sufrido esto es el mundo suní, ¿vale? Representado por Arabia Saudí principalmente, frente a ese mundo chií, representado por Irán. Es una cuestión de polos estratégicos, en el cual hay dos grandes fuerzas regionales que se reparten el pastel de Oriente Medio, y ahora mismo está saliendo beneficiado el creciente chií, que se llama. Arabia Saudí está muy en contra de esto, busca nuevos socios, dejando atrás a Estados Unidos, porque no puede confiar más en él, e Israel le ocurre lo mismo. Israel
no sabe qué hacer, intenta presionar en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, para que esto no siga adelante, pero por otra parte sabe que tendrá que buscar nuevas vías, porque bueno, está perdiendo un aliado importante, y ante un eventual ataque no sabemos lo que va a pasar. Desde luego Rusia no se iba a implicar de lleno ante un ataque iraní injustificado. De eso quería hablar. ¿Qué sucedería en el hipotético caso, en un escenario, pero que es probable, por otro lado, de que Israel fuese atacada en su propio territorio por algunos de estos nuevos aliados? Irán, Siria, Rusia, como decías, es más improbable. ¿Qué pasaría? Pues, ¿qué escenario se abre ante francamente, eso? desde nada a todo. Es decir, cuando empiezan las guerras mundiales, muchas veces nadie ha podido preverlo o eran pocos. Pero es algo que hay que tener en cuenta porque está ahí, claro, y puede pasar. Si es un ataque, como se sospecha siempre, que es injustificado, de repente vamos y atacamos con misiles a largo alcance o con aviación. Si es un ataque en estas condiciones, probablemente Irán se quede solo ante esa reacción, por lo menos en la comunidad occidental, se quedará solo ante esa reacción brutal y enérgica. O sea que es una alianza, pero con cuidadito, ¿no? Naturalmente. Siria, de hecho, no apoyó a Assad plenamente, le apoyó plenamente para salvar al régimen con lo de las armas químicas, pero participó en obligarle a retirarlas todas. Es decir, no todo vale. Bruno, clarísimo, interesantísimo, un lunes más. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Muchas gracias a vosotros.